El Departamento de Control de Calidad de una empresa que fabrica neumáticos registró en una tabla de datos los kilómetros de duración de una serie de estos, generando el siguiente gráfico donde los intervalos son de la forma cerrado y abierto y el último de la forma cerrado y cerrado. De acuerdo a él se puede deducir que. Entonces veamos primero el gráfico y tenemos que este gráfico es de frecuencia acumulada o ojiva, ¿cierto? U ojiva. Entonces aquí tenemos que la tabla, ¿cierto? Que podemos construir, el primer intervalo va a ser de 20 a 40. Recordar que es cerrado y abierto, como nos dijeron acá, ¿cierto? Entonces va a tener una frecuencia acumulada, correcto, de 25. Luego tenemos el siguiente intervalo que es de 40 a 60 y va a tener una frecuencia acumulada de 75. Luego tenemos de 60 a 80 y esto tiene una frecuencia acumulada de 75 también. Y luego finalmente tenemos de 80 a 100 y este es cerrado por la izquierda y por la derecha como nos dijeron y este tiene una frecuencia acumulada de 100. Bien, entonces ahora obtengamos la frecuencia. Recordad que la frecuencia del primer intervalo es la misma que la frecuencia acumulada del primer intervalo, por lo tanto esto es 25. Y luego la siguiente frecuencia necesariamente tiene que ser 50. 50 más 25 tiene que ser 75. Luego la tercera frecuencia del tercer intervalo va a ser 0, porque 0 más 50, o sea, 0 más 75 va a ser también 75. Y finalmente vamos a tener que la última frecuencia es de 25, porque de 25 más 75 es igual a 100. ¿Correcto? Entonces ya obtuvimos frecuencia y frecuencia acumulada. Veamos que me dicen se testearon 200 neumáticos. Esto es falso. Recordar que el último dato de la frecuencia acumulada es la cantidad total de datos. Por lo tanto, en este caso es 100 y aquí me dice que es 200 y por lo tanto es incorrecto. Luego me dice el intervalo 40-60 es el intervalo modal. El intervalo modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia y en efecto es el de 40 a 60 porque tiene frecuencia 50 que es la mayor de todas, por lo tanto esto es correcto. Luego dice, la mayor cantidad de neumáticos duró entre 60 y 80 mil kilómetros. Eso es falso porque entre 60 y 80 de hecho no hay ningún neumático, la frecuencia es cero. Notar acá también que la frecuencia acumulada permaneció constante, por lo tanto, en efecto, el tercer intervalo tiene frecuencia cero y eso entonces es incorrecto. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio es la B. Luego tenemos, con lo cual de las siguientes afirmaciones, esos son verdaderos respecto al siguiente conjunto de datos. Si a cada dato se agregan 2 unidades, la media no cambia. Eso es falso. Si yo a cada dato le agrego 2 unidades, ¿cierto? La media necesariamente tiene que cambiar y de hecho va a cambiar en 2 unidades. Supongamos que la suma de estos datos, primero veamos que el total de datos, ¿cierto? La cantidad de datos, supongamos que es i. Bien, entonces veamos que la suma de estos y datos, ¿cierto? Supongamos que es x, ¿correcto? Entonces, el promedio, nosotros sabemos que es x, ¿cierto? Que es la suma de los valores partido por el total de valores, que en este caso nosotros dijimos que era y. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 datos, por lo tanto y en este caso particular sería 10, pero lo estamos haciendo de forma bastante general. Entonces, ¿qué pasa si a cada dato le agrego 2 unidades? Es decir, aquí voy a tener 2, aquí 2, ¿cierto? Y en todos voy a tener que agregar 2 unidades. Como tengo y datos, ¿cierto? Y a todos le estoy agregando 2 unidades, lo que voy a tener finalmente es que a esta suma de x le voy a tener que agregar 2 veces y, ¿correcto? Porque voy a tener que sumar y veces la cantidad 2, ¿cierto? Para cada dato y por lo tanto esto lo dividimos por y. Esto lo podemos separar y tener x partido y más 2i partido i. Y esto va a ser x partido i, nosotros ya dijimos que era el promedio, ¿cierto? Más 2i partido i. Podemos cancelar la i y me da 2. Y por lo tanto, en efecto, ¿cierto? Vimos que de forma general, ¿cierto? Si yo le agrego 2 unidades a cada elemento, el promedio también aumenta en 2 unidades. Y de hecho, podemos generalizarlo aún más asumiendo un aumento de cualquier cantidad, en este caso era 2, pero podría ser cualquier otra, ¿cierto? Y entonces la media siempre va a cambiar en esa misma cantidad, es decir, va a aumentar en esa misma cantidad o también podría disminuir en esa misma cantidad dependiendo si estamos sumando o restando. ¿Correcto? Eso entonces lo hicimos de forma general. Luego me dice, el rango es menor que la moda. Entonces el rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Tenemos entonces que el dato máximo para este conjunto es 12 y el dato mínimo, ¿cierto? Pareciera ser 5, ¿cierto? En efecto es 5. Entonces el rango va a ser 7. Y luego me dice que el rango es menor que la moda.
¿Cuál es la moda? La moda en este caso, ¿cierto? Es el dato que tiene mayor frecuencia. Notemos entonces que 9, ¿cierto? Se repite 3 veces, ¿cierto? Entonces el 9 tiene frecuencia 3. Bien, ¿qué otro podría ser? El 7, ¿cierto? Se repite una vez, el 8 una vez, el 6 también se repite una vez, el 12, el 11, el 5 y el 10. Por lo tanto, en efecto, la moda es 9, que es el dato que mayor frecuencia tiene, ¿correcto? Y por lo tanto, el rango, ¿cierto? Que vale 7, en efecto, es menor que la moda que vale 9. Por lo tanto, esto es correcto. Luego dice, el segundo cuartil es igual a la moda. Entonces, ¿cómo determinamos el segundo cuartil? El cuartil 2, ¿cierto? Representa el 50%, que es básicamente ver la mediana. Bien, entonces nosotros tenemos 10 datos y vamos a dividir por 2 y entonces esto nos va a dar 5. Como tengo 10 datos, que es una cantidad par, entonces la mediana, ¿cierto? Va a estar dada por el quinto dato más el sexto dato dividido 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener que ordenar los datos. Notemos que el dato mínimo es 6, ¿cierto? Que se repite una vez. Luego tenemos el 7 que se repite una vez, luego el 8 que se repite una vez. Ah, perdón, acá el mínimo, perdón, era 5, ¿cierto? Que se repite una vez también. Luego tenemos el 9 que se repite 3 veces, ¿cierto? El 9 que se repite 3 veces, luego el 10, luego el 11 y luego el 12. Entonces acá tenemos nuestros 10 datos. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos los 10 datos y queremos saber dónde está el quinto dato. 1, 2, 3, 4, 5. El dato quinto está acá, el dato sexto está acá. 9 más 9, ¿cierto? Va a ser 18, partido 2 es 9. Por lo tanto, el segundo cuartil es igual a la moda. La moda es 9 y el segundo cuartil, ya lo acabamos de ver, también es 9. Por lo tanto, esto es correcto. Y luego la proposición 3 también es correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio va a ser la D. Luego tenemos, en la Facultad de Enfermería se hizo un estudio de la cantidad de asignaturas que han aprobado los estudiantes y los datos se agruparon en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. Si para ser un estudiante senior se tiene que haber aprobado al menos 35 asignaturas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En total hay 85 alumnos en la facultad. Para saber el total vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces tenemos 12, luego 42, luego 9 y 59. 59 más 8 sería 67 y 67 más 5 sería 72. Por lo tanto, sabemos que el último dato de la frecuencia acumulada es el total. Nosotros sabemos entonces que el total es 72. Eso es diferente de 85. Por lo tanto, esta alternativa, perdón, no me sirve porque no es verdadera. Luego tenemos, solo 3 alumnos son estudiantes senior. No podemos saber que 3 alumnos sean estudiantes senior. Lo que sí sabemos es que 5 sí son estudiantes senior porque han aprobado más de 35 asignaturas. Pero aquí tengo 8 estudiantes que están entre 30 y 40. Y yo no podría asegurar que estos 8 estudiantes son mayores que 35. En efecto, podría pasar, pero también podría ser que no. Y por lo tanto no podríamos comprobarlo y luego la alternativa no me va a servir. Luego dice, la media aritmética se encuentra en el intervalo 20-30. Entonces, para calcular la media aritmética de datos agrupados, lo que nosotros primero debemos obtener es la marca de clase. Entonces, la marca de clase, ¿cierto? Es la suma del límite inferior más el superior dividido 2. 0 más 10 es 10, dividido 2, 5. Entonces, aquí tengo 5, 15, 25, 35 y 45. Bien, y entonces ya hemos calculado la media en el ejercicio anterior y tenemos 12 por 5 que sería 60, luego 30 por 15, ¿cierto? Que sería 15 por 3 que es 45 más 0, ¿cierto? 25 por 17, bueno, habría que hacer el cálculo, ¿cierto? 7 por 5, 35, 7 por 2, 14, más 3, 17, 5 y 2, tenemos 5, 12, 3 y 4. Es decir, esto es 425. Luego tenemos 35 por 8. Tenemos que hacer el cálculo también. 35 por 8, 8 por 5 es 40. 8 por 3 es 24, más 4, 28. Bien. Y finalmente tenemos 45 por 5. 5 por 5 es 25. 5 por 4, 20. Más 2, 22. Por lo tanto, realizamos la suma. Tenemos 10, ¿cierto? Acá tenemos 6 más 2, 8, 9, 14, 16 y 24. Correcto. Y luego tengo 8, 12, 14. Es decir, tengo 1440. Y este 1440, ¿cierto? Lo tengo que dividir en el total de datos, que sería 72. Por lo tanto, acá podemos simplificar por 2, ¿cierto? Y me va a dar 7, 2, perdón, 7, 2, 720, ¿cierto? Y aquí 36, correcto. Y este 36 en el 72 cabe 2 veces, por lo tanto
el promedio, ¿cierto?, va a ser igual a 20. Bien, y por lo tanto se ubica en el intervalo 20-30, porque notar aquí que el 20 está incluido, por lo tanto, en efecto, la media aritmética, que es igual a 20, ¿cierto?, se va a ubicar en el intervalo 20-30, por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la C. Recordar que nosotros aquí estamos calculando una media aritmética, pero que es aproximada. Bien, entonces la verdad es que este es un caso límite, pero bueno, no hay que perder en consideración que lo que nosotros estamos haciendo es calcular una media, pero es aproximada. Este promedio podría ser el promedio, ¿cierto? Pero podría también no serlo, ¿correcto? Como estamos aproximando datos porque estamos sacando un representante que no necesariamente es el correcto, ¿cierto? Pero es lo más correcto que podemos hacer. Bien, o sea, es una aproximación que es válida, que está bien, correcto, pero no es 100% confiable. Eso hay que tenerlo bien presente. Es una aproximación de la media. Bien, porque como no tenemos los datos explícitos, no podemos calcular la media de forma explícita y por lo tanto debemos acercarnos de alguna forma. Y la forma que tenemos de acercarnos es con este procedimiento que nosotros ya hemos hecho en este ejercicio y en los anteriores. Bien, luego tenemos en el siguiente conjunto de números tenemos las siguientes proposiciones. Si x igual 0, z3 y t igual a 1, entonces sería polimodal. Entonces, si x vale 0, z vale 3 y t vale 1, vamos a tener entonces que el 0 se repite 1, 2 y 3, es decir, tiene frecuencia 3. El 1 se repite 1, 2 y 3, es decir, el 1 también tiene frecuencia 3. Luego tenemos que el 2, ¿cierto?, se repite una vez y el 3, ¿cierto?, se repite 1, 2 y 3, ¿cierto? El 3 tiene frecuencia 3 también. Y finalmente el 5 que tiene frecuencia 1, en efecto es polimodal porque tenemos tres modas. La moda va a ser 0, la moda va a ser 2 y la moda va a ser 3. En efecto es polimodal porque hay más de una moda, eso es correcto. Luego dice, si x es igual a 1, z2 y t igual a 0, entonces el promedio será de 2,25. Entonces borremos esta información, ¿cierto? Y calculemos de nuevo nuestra tabla. Entonces vamos a tener x igual a 1, z igual a 2, t igual a 0. Bien, entonces aquí vamos a tener el dato 0, ¿cierto? Aquí tengo la frecuencia, que es posible ver que se repite 1, 2 y 3 veces, ¿correcto? Luego el 1, que se repite 1, 2, 3 veces también. Luego el 2, que se repite 1 y 2 veces, ¿cierto? Luego el 3, que se repite 2 veces. Bien, y finalmente el 5 que se repite una vez. Entonces nosotros ya sabemos calcular el promedio y lo que tenemos que hacer es multiplicar el dato por la frecuencia. Por lo tanto vamos a tener 0 por 3, 0, 3 por 1, 3, ¿cierto? 2 por 2, 4, 3 por 2, 6 y 5 por 1, 5. ¿Cuál es el total de datos? El total de datos es 3, 6, 10, 11. Tenemos 11 datos y esta suma me va a dar 10, 15, 18. Entonces para calcular el promedio, ¿cierto? Tenemos la suma partido por el total. La suma es precisamente 18 y el total es 11. Me está diciendo que 225 por este número es menor que 2, por lo tanto no podría ser ni de cerca 225, por lo tanto esta proposición es incorrecta. Bien, finalmente decimos que si x igual t, si x es igual a t y t igual z y estos tres valores son iguales a 0, entonces no tendría mediana. Eso es falso. Un conjunto de datos siempre va a tener mediana, independiente de los valores los valores numéricos, por supuesto, independiente de los valores que estos sean, ¿correcto? Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que el conjunto no va a tener mediana solo por el hecho de que hay tres incógnitas que sean iguales a 0. Entonces lo descartamos y la alternativa correcta entonces para este ejercicio va a ser la A.